Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Liz Basaldúa y también tengo trasplante renal. Tengo 3 años de trasplante, entonces me presento cual adicta, ¿verdad? Yo soy adicto al tacrolimus. Y bueno, pues la verdad es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia. Yo creo que más que pacientes justamente nos toca experimentar, ¿no?, esta enfermedad, esta forma de vida, porque yo creo que si no nos hubiera tocado vivir esto, definitivamente no veríamos la vida como la vemos ahora, que yo creo que es maravilloso. Me encantó este nombre que le pone Marisol a esta mesa, que se llama Conecta con la Vida, porque la enfermedad justamente nos lleva a conectar con la vida, de otra manera, un poco no jugó, ¿no? La ves ahora completamente diferente. Cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo fue que te enteraste, porque, híjole, que te digan vas a morir o firma aquí porque tienes que ponerte un catéter en el cuello, y al menos yo, por ejemplo, estuve 6 meses en hemodiálisis de la nada, ¿no? Yo cumplí años el 14 de febrero, cumplí 27 y en 4 de marzo ya estaba internada y así el doctor, firma aquí porque necesitas un catéter. ¿Cómo? O sea, ¿es neta? No, o sea, realmente ni siquiera lo entiendes. Entonces la vida te cambia de un día para otro. ¿Cómo conectas con la vida después de que te dicen que tienes una enfermedad terminal y luego que tienes un trasplante? No, pues es que solo va a durar 10 años, ¿no? ¿Cómo vives con este miedo y cómo logras quitártelo cada día de tu vida? Gracias, Liz. Buenas tardes a todos. Bueno, pues desde el punto de vista de paciente es una serie de factores que tienen que apoyarte para lidiar con esto y enfrentar esos miedos, ¿no? El que seas valiente no significa que no los tengas. Entonces, para mí, o en general para los pacientes renales, creo que es un tema que debes de lidiar mucho con varios factores que yo por aquí traigo rapidito enlistados. Pues es un tema de entorno familiar, ¿no? Es un tema de que sus familiares estén informados, ¿no? Que a su vez que nos están soportando a nosotros los enfermos, que estamos ya lidiando con algo, que su entorno familiar esté informado y que esté empoderado también. Eso ayuda mucho a lidiar con la situación. La salud mental, creo que esa es importantísima, Lice, del tema de salud mental. El enfermo renal tiene que tener una salud mental estable, porque somos nosotros las personas que tenemos que soportar a aquellos que nos están soportando. Entonces, si estamos nosotros bien, nuestros familiares van a estar bien, van a estar más relajados y van a poder actuar más fácilmente. También... Es que se dan cuenta cuánta vida nos queda aún cuando estamos enfermos. Yo realmente veo a la enfermedad como una gran bendición. O sea, absolutamente lo es, porque es justo lo que dices, te fortalece mucho en la fe. Yo creo, y aquí Gloria está para decírnoslo, la mente es fundamental en la enfermedad. Yo, por ejemplo, pasé en el proceso de hemodiálisis con muchísima depresión, ¿no? O sea, porque de la nada te enfermas, como estás en la maestría, tienes muchísimos sueños, muchísimos viajes y de repente el mundo se te va, ¿no? Y quieres morirte. Y tu familia, por más que quiera ayudarte, pues no puede. Porque aunque tu familia trate de comprender que estás enfermo, al final no lo está viviendo. ¿Cómo tú, como paciente renal, logras fortalecer tu mente para enfrentar esta enfermedad tan vivo y con tantas ganas de seguir? Bueno, yo creo que lo más importante, primero, es educación. Nosotros como pacientes hablan de todas nuestras redes de apoyo y hablando de los hospitales, de todos los institutos, la última parte que dejan es la parte de psicología. ¿Por qué? Porque es un equipo que hoy en día, como ya habían dicho varios de los ponentes anteriores, hay una especialidad o un área de nutrición en el nutrición renal. Hay otra área que dice médicos nefrólogos, ¿no? ¿Dónde queda la parte de psicología? Hoy en día, pues lo que se espera es eso, que al final haya un área de psicología renal, porque se requiere. Sí es impactante saber de una noticia en la que no te lo esperabas, como bien lo dices tú, de repente ya te viene la idea de, oye, te vas a tener que hemodializar, te vas a tener que dializar, y es un impacto. ¿Dónde queda la parte de la depresión? Lo decían algunos médicos, para nosotros como psicólogos, sí es importante primero ver la parte orgánica, porque una parte orgánica que son las toxinas y que llegan al cerebro, sí es una consecuencia para tener depresión, es para una consecuencia para tener ansiedad. Hoy en día de lo que más investiga desde nuestra área de psicología es la parte de la depresión y la ansiedad en el paciente con enfermedad renal, pero no lo es todo, es desde la parte de adaptación, es desde la parte de los miedos que hablan, es desde la parte de cómo lo afrontamos, desde cómo
asumimos que somos pacientes con este tipo de enfermedad. Yo hoy en día, cada que voy a un foro o cada que hacemos un foro dentro de la organización, veo que hay muchos familiares, que hay mucho personal de salud, pero que siempre hay poco paciente, ¿sabes? Y eso tiene que ver con qué tanto se nos dificulta a nosotros asimilar que tenemos esta enfermedad, qué tanto se nos dificulta afrontarlo, qué tanto somos portavoces de esto, de podernos cuidar. Es complicado. Habla sobre cómo lo afrontas, cómo lo vivo mentalmente. Yo siempre les digo, yo trabajo en una organización y cada que yo los escucho y aprendo de ustedes, es como yo reparo continuamente y me voy cuidando más y más y voy viendo la forma de tener una sonrisa en el día. ¿Por qué sonrío? Porque digo, tengo vida, me pude parar, pude hacer esto, atiendo pacientes en la tarde, veo las sonrisas de ustedes, veo que al final se cuidan, que hay pacientes que veo en etapa 3 y que siguen en etapa 3, pacientes en etapa 2 que bajan en etapa 1. Todo eso me alimenta continuamente porque, digo, creo en una parte de energía, entonces la energía que tú tengas la transmites continuamente y siempre me andan diciendo, bueno, ¿dónde tienes tanta actividad? No lo sé, no sé de dónde sale tanta pila, tanta energía. Simplemente sé que hay que disfrutar cada día, hay que dar gracias de todo lo que venga, siempre, siempre, siempre hay que dar gracias, porque tenemos herramientas. Simplemente hay veces nos cerramos tanto en nuestro propio dolor, en nuestro propio sufrimiento, que no vemos más allá de lo que tenemos enfrente. Entonces yo creo que es mucho como de actitud, mucho de las redes de apoyo, mucho de tu personal, de qué tanto sepas de la enfermedad y qué tanto quieras amar la vida. Amar la vida. Yo creo que ese es el secreto, tener ganas de vivir a pesar de todo lo que te pase, y justo es la palabra resiliencia, que creo que los pacientes renales lo tenemos todo el tiempo. Hablando de red, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay grupos en Facebook que tienen información súper rara. Yo me acuerdo que yo entraba a los grupos de Facebook y era, ¿puedo estar con mi perro? No. ¿Puedo tomar jugo de naranja? No. Si me da gripa, ¿puedo tomar limón? No. Entonces yo dije, me voy a morir. O sea, qué horror. Entonces, justo es lo que tú dices, ¿no, Hugo? O sea, acercarnos a los médicos que son nuestros médicos y que al final nos van a cuidar, ¿no? ¿Tú cómo enfrentaste, Alberto, tus mayores miedos con esta enfermedad? Yo creo que enfrentar los mayores miedos no solo es del paciente de enfermedad renal, sino es en general de cualquier persona que viva. O sea, a nosotros nos tocó enfrentarnos a la muerte o a una posible muerte de alguna forma, digamos que más vívida que lo que una persona normal lo puede vivir. Y yo creo que el proceso, mucho que describe Gloria, empieza por un proceso primero de aceptación de tu realidad. Creo que a partir de ahí cambian mucho las cosas. Segundo, por un proceso de gratitud, por agradecer más de las soluciones que ya existen, de todo lo que hoy por hoy existe a nivel ciencia, que hace no más de 50 años no existía. Entonces es cuando empiezas a ver las cosas un poco diferentes. Lo que hacen hoy, lo que hace hoy por hoy Marisol y Cuau de ayudar a los demás, creo que también te da mucha fortaleza para seguir afrontando estas dificultades que se te van presentando en la vida. Y por último, justamente esa actitud, o sea, creo que lo que bien describe Gloria es esa actitud general de bueno, acepto que estoy aquí, agradezco por las soluciones que ya tengo, y más bien con ese agradecimiento y esa actitud que tienes, entonces es una misma perspectiva, creo que se puede volver completamente diferente, y es donde pasa de una tragedia a una oportunidad. ¿Cuántos años tienes de trasplante? 3 años y medio para hacer esto. ¿Qué es lo más difícil, lo más cañón que has enfrentado en 3 años? ¿Post-trasplante? Ajá, post-trasplante. Pues ahora sí que es seguir aceptando que no hay una solución profunda a la enfermedad, que eres un enfermo crónico, es decir, y creo que lo más difícil que te toca día a día es volver a tratar de encontrar ese equilibrio, a pesar de que esos miedos sigan regresando cuando te regresa pues alguna infección, cuando vuelves a caer en el hospital, cuando te haces tu prueba de ADES y te dicen que no es la correcta, y entonces nos hacemos tontos y entonces como que no la quieres ver, pero la tienes que ver, y es seguir afrontando esa realidad todos los días. Pero yo creo que es la misma realidad que afronta
cualquier ser humano al despertar todos los días y saber que hoy puede ser su último día de vida. Hugo, tú ya tienes un segundo trasplante. Sí. ¿Cómo fue asimilar la pérdida del primer injerto y enfrentarte a un segundo proceso? Pues un proceso bastante fuerte, ¿no? Mi primer injerto me lo dio mi papá, que está allá arriba. Entonces es un tema de lidiar, como bien dice Alberto, con la realidad, ¿no? Es un tema de que estás en un estado de combatiente por mucho tiempo y que de repente te digan, oye, vas a perder tu injerto, tu primer injerto que con tanto amor, que con tanto cariño un paciente vivo relacionado te dio, y ahora vas hacia esto. Es un proceso psicológico bastante fuerte, ¿no? Entonces ahí es justamente donde la parte que Gloria domina es, pues tienes que apoyarte de algo, ir a algún tipo de terapia, hacer un tipo de cuestión introspectiva y justamente hacerte en el rol de quitarte el autocompadecimiento. Nosotros como pacientes renales de repente caemos en eso y creo que no se vale. Creo que es un tema de que nosotros debemos de ser personas empoderadas, personas fuertes y que estamos teniendo la oportunidad de continuar con nuestra vida de otra forma, como decía Alberto. O sea, es aceptarlo, lidiar con ello y seguir hacia adelante. Pero obviamente no lo puedes hacer solo. Tienes que tener una red de que ya habíamos comentado, de que te sustenta de varias formas. Y al final del día es dirigirte hacia él, ya sabes hacia dónde vas. Si tú ya tienes en el horizonte ese lugar, pues entonces en el Inter trata de que ese camino sea lo más pacífico y lo más controlado posible. Entonces creo que eso me ayudó mucho a mí. Ahora, ese es cuando llegas ahí. Ahora, el post-trasplante, como le preguntabas a Alberto, creo que ahí estoy ya un poquito más difícil, porque estás con varios años o con ciertos años que ya estás en terapia sustitutiva por segunda ocasión. ¿Ahora qué hago? Entonces, ahora ya despertaste una nueva vida, una segunda oportunidad. Entonces ahora se pone más bueno. Entonces eso creo que es lo que más a mí me ayudó también. Felicidades. Gracias. Y te admiro, a todos ustedes. Gloria, ¿cómo superamos el miedo en familia? ¿El miedo qué, perdón? En familia, porque yo creo que los papás tienen el mismo miedo, o los donadores, o yo, por ejemplo, a mí me pasa, me donó mi prima, ella tenía 22 años, yo 27, y quería sobreprotegerla, ¿no? O sea, chavita, ¿no? Entonces quiere ir a las fiestas y quiere tomar una chela y que con su novio, entonces yo, Karen, no, por favor, o sea, Karen, cuídate, Karen, o sea, nosotros como enfermos, digamos, como trasplantados, queremos siempre proteger a nuestro donador, vivo en este caso. ¿Cómo no aturdir a nuestra familia con nuestros propios miedos? Yo creo que fue un mes que dimos un curso para pacientes de 3 días, donde se habló precisamente, todos los 3 días fue de trasplante, y había una psicóloga que fue mi maestra y hablaba mucho de lo que se da, hablando de emociones respecto a lo que es el paciente y la familia. Yo les puedo decir que los miedos que tiene el paciente son súper diferentes a los que tiene el familiar. Por lo que dices, al final el paciente ya se sabe enfermo, ya se sabe que tiene que ir a una sesión y aunque le duele y todo, sabe lo que es un piquete. Pero imagínense ese familiar que no quiere que su paciente sufra, que su paciente le den un piquete, que su paciente de repente no tenga ganas de levantarse. ¿Cómo hacemos para que ese familiar tenga esa fortaleza emocional cuando todos estamos cuidando al paciente? Cuando todos estamos viendo al paciente, entonces el paciente lo que dice es, híjole, pues al final yo ya soy paciente, yo ya sé lo que es estar en un hospital, yo ya sé lo que es picar, claro que voy a sobreproteger a mi familiar. Y viene una serie de aspectos que no se ven, pero que existen. Uno desde el familiar, y lo comentaba mi maestra hace unos días, de, oye, ¿qué pasa con el familiar cuando se crea una culpa? De seguro no lo vi, de seguro lo tenía que llevar al doctor, de seguro le di algo mal de comer. Entonces, imagínense el familiar cómo empieza a sobreproteger, pero también el paciente. ¿Por qué? Porque no quiere que sufra el familiar. De repente nos dicen, les dicen a los familiares cuando entran a ver al paciente, usted fuerte, usted puede, usted no vaya a llorar. Y yo les digo, ¿y en qué momento el familiar saca eso? Nosotros lo sabemos, por eso yo creo que al final tratamos de sostenerlo, porque vemos que también sufren, vemos que también están como sobrecuidándonos. Y respecto a lo que decías, ¿no? Hablando de los donadores, híjole, ese es otro tema entrando de cuando es un donador vivo, porque bien dices, oye, cuídate, oye, haz esto, cuando es el donador, cuando nosotros somos pacientes y le pedimos a alguien que nos done.
Pero también cuando viene el post-trasplante y es de donador vivo, viene todo un aspecto emocional que decíamos hace unos días, desde esta ambivalencia de mensajes que mandamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el familiar dice, bueno, yo ya te lo di, pero veo que te estás desvelando, pero veo que te estás yendo de fiesta, pero veo que, pues si me lo diste es porque quieres que yo siga viviendo, porque quieres que yo esté mejor, y qué mejor que estarlo disfrutando de la vida. Claro, yo siempre les digo, no por ser enfermos, no por ser sanos, no nos vamos a tener que cuidar. Cualquier persona que done o no tiene que cuidarse. Hoy estamos hablando de cuántos pacientes hay, hoy estamos hablando de quién puede ser donador, hoy estamos hablando de cuántas personas son diabéticas e hipertensas. Hoy en día mucha gente no puede donar aunque quiera más porque ya no hay compatibilidad, es porque ya son diabéticos, porque ya son hipertensos y no pueden donar. Entonces creo que siempre que viene una enfermedad en casa, yo siempre digo, pues más que estarnos sobreprotegiendo, hay que cuidarnos todos. Por algo llegó a nuestra casa, por algo hay que hacer cambios, y no nada más el paciente, sino toda la familia tiene que hacer cambios, las personas sanas tienen que hacer cambios, porque hoy en día vemos las estadísticas y de verdad estamos fatales. Entonces, lo han comentado los médicos, que hay que innovar, que hay que buscar, que hay que hacer. Pues desde el propio autocuidado del día a día nos cuesta un montón por nuestras rutinas, por nuestros horarios, por infinidad de cosas, es difícil. Entonces, pues sí, viene mucha sobreprotección y eso no es nada sano. Oye, Albert, ¿cómo, o más bien, qué le dirías a tus nefrólogos? Porque a mí me ha tocado muchos pacientes que le tienen miedo a los nefrólogos y no les preguntan nada. Yo porque soy súper preguntona, ¿no? Entonces, a todos. Pero, o sea, la gente le tiene mucho miedo de preguntar al doctor, ¿por qué me van a trasplantar? ¿Por qué me van a hacer una biopsia? Doctor, ¿este medicamento para qué sirve? ¿Qué le dirías a esos pacientes que le temen horrible a los nefrólogos? Yo creo que le deben de temer más al no saber. Creo que cuando no tenemos información, se crea incertidumbre. La incertidumbre genera miedo. Entonces, si queremos quitar el miedo, creo que la forma más eficiente de hacerlo es informándonos. Y la principal fuente de información que tenemos a la mano es otro ser humano que está sentado enfrente de nosotros, que es un nefrólogo que lleva estudiando muchísimos años lo que te está pasando a ti. Entonces, lo que les diría a los pacientes que tengan miedo de preguntar es: tengan más miedo de no saber y tengan más miedo del miedo que les va a dar por no saber y imaginarse muchísimas cosas que a lo mejor ni siquiera son reales. Cuando uno le diagnostican algo que uno no conoce, o cuando a uno le pasa algo que no conoce, pues tu mente automáticamente, la mente no para. Entonces siempre tiene que estar imaginando, y creo que por principio de supervivencia imaginas hacia lo peor para tratar de planificar, para tratar de sobrevivir. Y justamente, si no tienes información, te imaginas que a lo mejor la recuperación es más larga de lo que es, la inmunosupresión es mucho peor o es mucho más agresiva de lo que es, la cirugía es más complicada de lo que es. Y esa imaginación, la primera forma de pararla es con información tangible y real, y dándote cuenta que tú, al preguntar por lo que estás viviendo, pues viven también 2.500, 2.700 personas al año en este país. Entonces no eres el único, otros le están pasando por lo mismo que tú, y creo que simplemente informarte te va a dar mucho más paz y te va a dar mucho más tranquilidad para afrontar la enfermedad. Muchas gracias, Albert. Hugo, 2 tips que debe saber la gente en diálisis o hemodiálisis y la gente trasplantada, según tu experiencia. Pues bueno, en diálisis peritoneal, yo estuve en hemodiálisis en mi primer trasplante y en diálisis peritoneal en el segundo. Creo que el primer tip es recabarse de mucha información.
hay que tener muchísima información acerca de todo lo que tiene que ver con el tratamiento al que vas a seguir, ¿no? Ya lo decían aquí los doctores, que si vas a hacer tú un tratamiento manual, que si vas a hacer un tratamiento soportado por instituciones médicas, ¿no? Por ejemplo, que te den la máquina, si tú lo vas a hacer de forma manual, que hay distintos tipos de bolsas, que hay distintos tipos de máquinas, o sea, empaparse de información. Creo que esa es la primera, Liz, que debe de hacer el paciente que va a entrar a una terapia sustitutiva, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, tener mucha información, y no solo el paciente, sino que permearla hacia sus familiares y a su red de soporte. Y la segunda, bueno, pues el segundo tip sería prepararse tanto emocionalmente como físicamente, llevar una dieta adecuada, hacer un poco de ejercicio y sobre todo, como decía también Alberto, psicológicamente saber aceptarlo y saber que hacia allá te diriges y tratar de lidiar lo mejor que puedas con él. ¿Cuál es tu mayor miedo? Es el miedo primario, pues obviamente es el miedo a volver a la enfermedad, ¿no? O sea, a la enfermedad a una etapa avanzada. Ya que tienes un segundo proceso, ya lidiaste con tantas cosas que ahora el miedo primario es ¿qué pasa si vuelvo a caer ahí? ¿Y qué te mueve a seguir viviendo a pesar de ese miedo? Me mueve las ganas de vivir, ¿no? Como decían, las ganas de vivir, de seguir adelante, mi familia, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que seguir, las ganas, y que ustedes tienen que amar la vida como pacientes renales. Creo que eso es lo que te debe de mover. A ti, Albert, ¿qué te mueve para seguir viviendo? Generar mayor número de recuerdos con la gente que quieres. Creo que eso es lo único que nos llevamos al final cuando morimos, y a lo que más le temo es a la pérdida de tiempo, de poder pasar más tiempo con familiares y amigos cercanos. Gloria, ¿a qué le tienes miedo tú? Híjole, yo le temo mi peor miedo es que más pacientes sigan diagnosticados con enfermedad renal en etapa 5 y no antes. Es mi peor miedo porque no hay posibilidades. Y justo pues que estas campañas y la legislación avance, ¿no? Para prevenir a tiempo y detener la enfermedad justo en el punto. Muchas gracias a todos. Compartir las experiencias creo que motiva mucho más, y yo lo que siempre digo es, mientras estemos vivos todo es posible. De la manera en la que estemos viviendo siempre hay una solución y siempre se puede seguir avanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liz. No se nos vayan para que darles un reconocimiento. Y para cerrar este evento, es para nosotros muy importante asignar este primer año y medio de existencia de la Fundación, experimentando y explorando las historias y generando conexiones de valor con la gente. Pues agradecer su paciencia esta mañana, el conocimiento que nos llevamos, y cerrar las conclusiones y reforzar los compromisos adquiridos de todos aquí el día de hoy. Nos tomaremos la libertad de enviarles mail para las reuniones posteriores y no parar hasta lograr que seamos vistos en las cámaras y demás. Y bueno, quiero cerrar dándonos un aplauso a todos nosotros, al equipo renal y a los que estamos participando, a los que estamos monorrenales, trirrenales y normales, o como quieran llamarse. Y otro aplauso muy importante a nuestros donantes, ¿no?